Exploradores del acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora. Imaginación, amor, emoción, sonido, conocimiento, pasión, recuerdos, magia, música, nostalgia, memoria, diversidad. Como ya lo anunciábamos en la emisión anterior de Exploradores del Acervo, en esta ocasión continuaremos descubriendo cómo Radio Educación abrazó el arte sonoro y sus diversas expresiones y las hizo parte de su transmisión y acervo. Les invitamos a continuar con la expedición. Abran sus oídos. Radio es parte de la revolución electrónica. Radio pervierte Radio se nuestros escucha, cuerpos. se siente, se toca. Radio es libertad. La radio se vive. Es precisamente en esa libertad de crear, de sentir, de transmitir, que surge el primer modelo de expresión creativa. El radioarte no es baile, no es música. El radioarte es un nuevo género. El radioarte usa la creatividad en el campo sonoro. El radioarte es cooperación, resonancia. Construye su propia expresión, invitando a la escucha a participar con diferentes asociaciones e interpretaciones. Radioarte es telepatía. Con diferentes tonalidades, colores, intensidades, posibilidades expresivas, acústicas, musicales, vocales, profundidad. Musicales, vocales, posibilidades expresivas. El radioarte es alucinación, es una forma de magia, es una transportación, una abstracción, una realidad. Radioarte es experimentación. Mi nombre es Graciela Martínez Matías, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también profesora en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Y regresando a esa famosa bienal, ya en esa segunda bienal de radio ya se hablaba de todo esto, ¿no? Ya se comenzó a hablar de todo ese mundo de sonoridades, ya las propuestas fueron completamente distintas y el primer lugar lo ganó un proyecto que se llamó Los Sentidos, de chicos del claustro de Sor Juana. Eran 4 integrantes. Uno de esos integrantes es Tito Rivas, actual director de Fonoteca Nacional. Casi como de mujer, aunque más finos, yo diría. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Rivas Mesa, también conocido como Tito Rivas. Soy creador sonoro, investigador y actualmente director general de la Fonoteca Nacional. Y entonces, ya para la segunda bienal, que todavía tuvo como sede el claustro de Sor Juana, pues participamos, hicimos un colectivo también con compañeros de la universidad. Hicimos una obra que tenía por nombre Los Sentidos, que pues básicamente lo que trataba de hacer es de representar sonoramente cada uno de los sentidos. Entonces eran 5 micropiezas que se unían. Una era la vista, otra era el tacto, otra era el gusto, otra era el oído, por supuesto, y la otra era el olfato. Y entonces cada pieza era cómo representar con sonidos otro sentido. A mí me tocó hacer la del gusto, porque cada uno hicimos una. Yo hice el gusto. ¿O qué tal alcanzar el límite máximo de la acidez? Su agudo grito sibilino. O generar el estado superlativo de lo dulce. Soy Lidia Camacho Camacho y actualmente soy directora del Instituto de Certificación de Competencias y aquí nos dimos a la tarea de traer al gran paisajista sonoro que es Murray Schafer, y él pues realmente educó muchos oídos en nuestro país y su libro El paisaje sonoro se volvió también obligado, el libro que Radio Educación nos dimos a la tarea de traducir y de editar. Y la verdad, este libro yo creo que es emblemático sin duda alguna. El sonido es una parte esencial de nuestro mundo. A través de él nos comunicamos, lo utilizamos en infinidad de herramientas y sin embargo pocas veces nos detenemos a contemplarlo y reflexionar sobre él. En nuestro programa de hoy nos dedicaremos a revisar las ideas de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el canadiense Murray Schafer, quien ha dedicado su vida al estudio del sonido. A Murray le debemos conceptos tan familiares como paisaje sonoro y ecología acústica.
Yo me llamo Sandra Vázquez Salazar, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental, maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con orientación en comunicación. Yo tomé talleres con Murray Schafer, tomé talleres con Julio Estrada de la Nacional de Música. Bueno, paréntesis, me enamoré de un compositor gracias al radioarte y creo que todos esos estímulos emocionales, la verdad, me hicieron abrazar el género. Y fue entonces que se me ocurrió que no deberíamos de estudiar nada más los ruidos del mundo, sino más bien en estudiar todo el paisaje sonoro del mundo, todos los ruidos del mundo. Y ahí fue donde surgió el término soundscape, paisaje sonoro. Hubo una convocatoria para que los dramaturgos trajeran obras y se jugara con el sonido, con la propuesta sonora y claro, creativa a partir de ellos. Y Flavio González Melo escribió Del otro lado de la pared, que tienes que escucharla, es que es una joya. Así nos vamos acostumbrando, porque esta va a ser nuestra vida hasta el final. Este es el final. Yo encerrado en este sarcófago y usted del otro lado del muro, los dos en la oscuridad. No hay nada más. Nadie va a venir a rescatarnos, ya no. Así es como acaba todo el cuento, aquí, sin luz, sin agua, sin aire, sin falsas ilusiones. Conmigo, la voz sin rostro, la voz que escupe la tiniebla. Oigan, no se lo tome así. Solo estaba hablando así por hablar. No sé qué me pasa. De pronto digo algo, pero... Para acabar con la furia de Dios de Antonin Artaud, uno de los grandes genios del surrealismo y del teatro de la crueldad, mismo que fue llevado en diversas ocasiones a hospitales psiquiátricos. Que no me vuelvan a aplicar el electroshock. Y dentro de todo este universo, todo lo que veía, y una crítica a la sociedad francesa. Y entonces, para acabar con la furia de Dios, son 10 historias, entre ellas está el rito del tutuguri, que implica él vino a la parte de la población en Chihuahua, la rarámuri, y le enseñaron la ingesta del peyote. Y entonces, ¿qué pasa con este mundo? A partir de eso crea el rito del tutuguri y se lo grabó María Casares. María Casares, cuando termina de grabar esto, dice, jamás devolví a verla, estaba loco. Bueno, aquí, esa obra en español nos la hizo nuestra locutora María Eugenia Pulido. Desencastrado del inmundo abrazo de la madre que babea. Yo soy María Eugenia Pulido, soy locutora ya de antaño de radioeducación desde los años 80, de esta segunda época de radioeducación ya de estar al aire ininterrumpidamente. Soy actriz, soy locutora. Pues es una pieza fuerte, está entre la supuesta locura de este personaje, Antonin Artaud, pero está también de esta mujer indígena que muchas veces no entendemos las lenguas tradicionales, las lenguas madre, y pensamos que quién sabe qué está diciendo, ¿no? Es una discriminación. El trabajo del actor tiene que incursionar en todos estos lugares remotos y estar en el filo muchas veces de los sentimientos y emociones que a lo mejor para muchos puede ser una locura. Ponerte un poco en el sentimiento que debes de expresar, pero la improvisación es parte importante. El rito consiste en que el nuevo sol pase por 7 puntos antes de estallar en el orificio de la tierra. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. El radioarte tiene un gran reto, que incluso es un reto de supervivencia y que es justo cómo hacerse llegar a su audiencia, cómo ganarse a una audiencia, cómo encontrar la lealtad. Y eso no es nada fácil, porque justamente en su búsqueda experimental, en su idea de
en principio, pues también ser disruptivo con respecto a los lenguajes tradicionales, pues muchas veces puede perder al oyente. Yo siempre he sostenido que, como lo hace un programa como El Arte de Escuchar, el radioarte, que hay que construir esa ventana de escucha, hay que acompañar a las obras de radioarte con una buena dosis de sensibilización previa, de producir el esquema de atención necesario, incluso a veces hasta de advertir qué es lo que viene para que la gente no diga, oye, ¿qué pasó? Ya se me descompuso el aparato, le cambio de estación porque aquí ya no se oye nada, es puro ruido. No, es que no es ruido, lo que te estamos pidiendo es que este ruido, entre comillas, lo escuches de otra manera. Radio arte. El arte de escuchar el radio. De escuchar el radio. El arte de escuchar el radio. De escuchar el radio. Mi nombre es José Iges. He sido fundador y director durante 25 años del programa Ars Sonora, dedicado al radioarte y al arte sonoro en Radio Nacional de España, Radio Clásica. Y además del radioarte, ¿qué otras expresiones sonoras encontramos en el rico mundo de creatividad del arte sonoro? Pues están la instalación, la escultura sonora, según lo que yo entiendo, la poesía sonora, el paisaje sonoro, ciertos aspectos de la performance, del concierto y, por supuesto, todo ello junto al radioarte. Soy Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, soy investigadora de la UNAM y tuve la fortuna precisamente de empezar mi travesía en el mundo sonoro a partir de radioeducación. Yo recuerdo con mucho cariño ahora que transmitimos en uno de los maratones de radio una obra de Dmitri Bulatov, donde uno de los elementos centrales de la narrativa de este poeta ruso, poeta que trabajaba con el radioarte, era el silencio. Entonces, como parte de la obra, dentro de la transmisión radiofónica, estábamos transmitiendo un fragmento de una obra y a mí me llamaron de continuidad, si mal no lo recuerdo, que qué estaba pasando. Evidentemente, pues el silencio puede ser mal visto si estamos acostumbrados a la celeridad de los sonidos y a la forma de narrativa tradicional sonora. Pero el silencio es un elemento muy potente que dentro de la experimentación artística sonora, pues tuvo cabida dentro de los trabajos que se hicieron en radioeducación. Ahora, a la distancia, observo, he escuchado recientemente algunos podcasts de súper primer nivel de ficción, donde el silencio es un protagonista esencial de la narrativa sonora. Oí algo que creía que eran cohetes. En el año 2016, teniendo 14 años, entré a la tesorería del gobierno y de repente, pues, que nada será así, pero ya al llegar, estaba... Pienso que la Radio Pública de México, el que fuera a inicios de este siglo XXI, promotora de difusión del radioarte, y hablando en primera mano de lo que yo he conocido, ha sido importante por la posibilidad de poner en evidencia, cosa que a mí se me ha demostrado fehacientemente, la energía creativa de los artistas mexicanos, con quienes he compartido producciones en la radio, talleres y encuentros diversos. Después también incursionamos en el radio performance, que en ese momento, pues en Europa era algo como mucho más común el tener estos programas, como ellos le denominan, on-air, online, on-site. Es decir, que al mismo tiempo que estás transmitiendo,
tienes a alguien también produciendo en vivo. Y pues nosotros hicimos este radio performance Irradiar, que fue un éxito porque conectábamos a 4 radiodifusoras para que 4 artistas en simultáneo fueran creando este radio performance. Un aspecto esencial en el ámbito sonoro es siempre buscar nuevos escuchas, y eso la radio lo tiene claro. Mantener los públicos que te han seguido, pero siempre atraer la atención de nuevas generaciones. Y yo creo que desde esa perspectiva, el hecho de poder difundir radioarte, de hacer los maratones que hacíamos de 24 horas ininterrumpidas de radioarte, fueron una forma de provocar el interés, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes sedientos de nuevas posibilidades narrativas. Hola, mi nombre es Leonel Sagaón, soy diseñador, soy editor y también soy profesor de diseño. Y pues yo he crecido muy cerca de Radio Educación, yo creo que desde que nací, ¿no? Desde que nací mis papás eran radioescuchas de Radio Educación, y entonces como que muchos de mis recuerdos hasta la adolescencia están marcados por Radio Educación en sus diferentes programas, en diferentes momentos de mi semana, de mi día. Yo creo que es para todos. Yo creo que es muy importante el radioarte porque la radio cambió muchísimo, ¿no? Entonces como que antes, digamos que la oferta radiofónica era música, información, entretenimiento y comerciales. Entonces yo creo que el radioarte, los paisajes sonoros son otro universo auditivo que hoy en día pues tiene todo el derecho y la relevancia de estar allí. Y yo creo que para los radioescuchas es interesante, es importante. Yo creo que en general gusta. El radioarte se caracteriza por tener un lenguaje propio, en el que no importa la clase de los elementos que nos proporcionen sonidos, sino la manera en que se combinan o conjugan para formar una armonía. El radioarte introduce elementos sonoros del lenguaje radiofónico como música, Recreación de ambientes o sonidos naturales, ruido, interferencias, voz, efectos, distintos planos, silencio. Me he dado cuenta que interesa y gusta a todas las audiencias. A los niños, ponles un paisaje sonoro chiquito y a ver, identifica los sonidos, les encanta. Pero a los adolescentes, y de pronto comienzas a trabajar un poco, porque hay que recordar que también todo este mundo de sonidos, para los chavos, adolescentes, que les encanta tanto la música electrónica, tiene que ver con eso, ¿ok? Hay un trabajo que tiene que ver con la gestión cultural, pero también con la formación, pero también con que el artista sepa llegarle a esos públicos para que su propuesta entre. Y yo aseguro que una vez que se hace eso, la gran mayoría del público, aunque no tenga ni idea de qué es el radioarte, puede tener una experiencia y puede conectar, pero la tenemos que construir. Sin duda alguna, porque evidentemente nosotros trabajamos para el público, Radio Escucha, es nuestra razón de ser. Y por ejemplo, cuando yo me imaginé el programa de Poetas en Abril, todo un día de transmisión de poesía sonora, a los oídos de todo mundo decían, ¿cómo el público va a estar aguantando algo que de repente puede ser complejo? La respuesta fue tan hermosa, tan buena del público sensible, porque hay que decirlo, el público de Radio Educación es un público que tiene el oído educado. Y entonces entendieron rápidamente cuál era la apuesta de esta propuesta. Y la verdad es que la gente estaba fascinada, así que esas 24 horas de poesía sonora fueron tan exitosas que decidimos que el año que entra íbamos a tener que replicar este concepto, este maratón de Poetas en Abril. Continuidad. No has muerto, has vuelto a mí. Lo que en la tierra, donde una parte de tu ser reposa, sepultaron los hombres, no te encierra, porque yo soy tu verdadera fosa. Precisamente la forma de comprender que Radio Educación tuvo un lugar estratégico
en la conformación de nuevas generaciones de artistas, de creadores radiofónicos interesados en el radioarte, en el arte sonoro, diría yo también, es abrir estos archivos, porque son los únicos documentos que testifican este intenso trabajo que se hizo. Y eso ha enriquecido, por ejemplo, lo que yo he podido escribir sobre esas materias en mi último libro, Arte Sonoro, una indisciplina, que por cierto fue editado en 2022 simultáneamente en México y en España. El repique. Bronce, acero, estaño, cobre, plata, madera y repique. Repique que llama, repique que invoca. El llamado tiene y no destinatarios. Al toque del badajo puede acudir uno solo, o bien en torno a él puede arremolinarse una multitud. Los sonidos se apresan cuando... Pero lo más importante, y a propósito de los 100 años de radioeducación, es ofrecer al público una sección donde se puedan revisitar, reescuchar precisamente las producciones de Leas, toda esta serie del arte, escuchar el radioarte, ¿verdad? Y todas las otras producciones sonoras que sentaron un antecedente en la historia de la radio en nuestro país. El retrato sonoro es una denominación que no termina en la simple metáfora. Creo que los sonidos son como los olores y los sabores que forman todos parte de una experiencia multidimensional que es la vida misma, pero fragmentados y sedimentados quedan en algunos momentos en nuestra memoria. Ay, pues yo haría sesiones de escucha. O sea, sesiones de escucha platicadas acá, rico, con algunos participantes que estuvieran involucrados en la producción, en la creación, pero también escuchar la voz lo más importante yo creo siempre es la audiencia, ¿no? O las audiencias, porque hablamos ya de diferentes audiencias, no podemos generalizar. Hablar que ellos, les pones una obra, se las pones en estéreo, se las pones en un formato cuadrofónico, en fin, de la forma en que Radio Educación lo idee de acuerdo a la obra. Y yo pienso qué rico sería escuchar. ¿Qué te imaginas, no? ¿Qué te imaginas cuando escuchas esta obra? ¿Tú cómo le darías el final a esta obra? ¿Por dónde te lleva? ¿A qué te evoca? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste sobre todo? ¿A qué te huele? ¿O qué color imaginaste? Yo sí haría sesiones de escucha y grabar esas respuestas y también hacer un documental, ¿por qué no? Un documental de estas piezas para decir, estas obras no están muertas, están vivas y viven cada momento que son escuchadas y que el público puede tener una reacción ante ellos. Esto fue El Camino del Jaguar, de Jorge Reyes. Producción del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora, LEAS, de Radio Educación. Por eso es que yo me apasiono mucho por el sonido y me doy cuenta que falta trabajar mucho más al respecto, que digo, bueno, aquí en Ciudad de México tenemos tanto, ¿y por qué no me subo al colectivo y grabo? Porque cada sonido va a ser distinto. Y mi ilusión, ir a grabar, pero al monte, así como ahorita estás grabando, llevar a un pequeño equipo y grabar en el monte, y grabar en la milpa, y grabar en la siembra. O sea, esa es mi ilusión, porque creo que esa es la radio. ¿Por qué se tocan las campanas del difunto? Se repica. Hace 1, 2, 3, tan, 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 tan. Creo que naturalmente hemos ido perdiendo audiencia, que es absolutamente explicable. Dependerá de la gente que llegue, que vaya llegando, porque mucha gente ya tenemos nuestro tiempo acá, la posibilidad de generar nuevos contenidos, que es realmente difícil, aunque el universo de la cultura, el universo de la praxis humana, da para una cantidad enorme de posibilidades de exploración, ¿no? Y cuando hay algún acontecimiento, a veces se tocan las 3 cuando es el difunto.
panas aquí fundieron, yo creo que ha de tener como más de 50 años, fundieron una ahí. Qué interesante descubrir una etapa en la que la radio pública fue doblemente pública al abrir el espectro radiofónico al talento nacional e internacional, para brindar a nuestras audiencias nuevas sonoridades. Escuchamos en esta emisión fragmentos de las producciones Imaginarios Sonoros, La Ruta del Té, Poetas en Abril y obviamente El Arte de Escuchar el Radioarte, mismas que se preservan en la Fonoteca de Radio Educación. Hasta la próxima. Participamos en este programa Ana Lilia Monroy, Liliana Trejo, Jacqueline Zavala, Pilar Muñoz y Juan Ramírez Paulino. Exploradores del acervo. Un recorrido testimonial por nuestra memoria sonora.